En Él. Dios viene a su encuentro. Dice el Señor, porque hoy rompo el velo que no dejaba ver mi rostro, porque me quiero acercar a ti, quiero revelarme a tu vida, para que tú entiendas que hay voces que se levantaron y llenaron copas, del cual fueron derramadas a ti. Porque fue mi deseo venir a ti. Y hoy quito el velo que no dejaba verme y rompo el yugo que no dejaba levantar tu rostro para verme. Padre, y en el nombre de Jesús hoy, Señor, con este aceite, Padre amado, voy a ungir las manos de este hombre, porque ciertamente caminarás por la senda que yo te mostraré. Tus ojos no se desviarán ni a derecha ni a izquierda para querer abandonar mi senda. Hoy sello tu vida para que camines. Hoy quito delante de tus ojos por algo que tú has luchado mucho tiempo, que aún has creído que hace parte de ti, pero no es así. No es así. Yo te creé y yo te conozco. Y eso por lo que tú has luchado no es de tu naturaleza. Mía es la naturaleza divina y yo la coloco en quien quiera y en ti la sello. Pongan las manos ahí. Va a hacer algo. Míreme. Se la va a colocar en su cabeza, usted mismo, porque usted mismo la va a destruir. Usted mismo va a destruir algo por lo que siempre ha luchado, que no está en usted. Eso va a salir. Eso va a salir. Eso va a salir de usted. Eso va a salir de usted. No es de usted. Tiene que salir. El velo va a ser quitado. El velo va a ser quitado. Dios te va a liberar para que lo veas a Él como lo tienes que ver. ¿Quieres? ¿Quieres destruirlo? ¿Por qué? No es suyo. Padre, y en el nombre de Jesús, ahora rompo todo velo, toda venda mágica que el enemigo quiso poner en este hombre. Y ahora en el nombre de Jesús, se va de la vida de él. Sale de su vida. Sale de su vida. Se rompe el yugo de mentira para servir y ser acto delante de la presencia del Altísimo. La sangre de Cristo limpia su conciencia, porque ciertamente cantarás. Se levanta ese anhelo en usted para cantar y alabarme, adorarme. Pondré voz para alabarme. Ahora me alabarás, ahora me adorarás, porque ciertamente lo que te tenía velado ha sido quitado de tu vida. Caminas para verme. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de él. Él mismo ha aceptado, Señor, que hay cosas en su vida que no son de su naturaleza, sino que son de la naturaleza que quiere destruir su vida.
Por eso ahora viene sobre él aliento de vida. Serás honra en medio de los hombres y en medio de mi presencia. Pondré favor y gracia para que crezcas y empoderaré tu vida para que camines conmigo. Gracias, Señor, por la vida de él. Siéntese. Dios lo bendiga. Está nervioso, pero está lleno. ¿Sí? ¿Sí? Más, Señor. Más. Tócalo más, Padre amado. Más. Su vida llena, 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 llena. Llena, llena, Señor. La sangre de Cristo está limpiando. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo está llenando, limpiando todo pensamiento de inmundicia, limpiando todo pensamiento que ha tenido atado a su vida. Hoy se rompe, hoy es libre, hoy puede levantar las manos con libertad, con gozo, porque sabe que el Altísimo ha enviado su Hijo para libertarlo, y el que verdaderamente es libre es porque el Hijo de Dios verdaderamente lo ha libertado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, Dios los bendiga a todos. Vamos a empezar en las redes. Dios los bendiga. ¿Ya estamos en las redes? Ah, fue más chica, no sabía. Bueno. Bueno, el Señor quería hacer algo con él. Me dijo: Adolfo, no empiece, quiero hacer algo con él. Quiero que él sepa que yo estoy con él, que no tenga temor. Va a servir al Señor usted. Él va a servir al Señor. Él va a servir al Señor. Ha sido elegido, y el linaje Dios lo ha confirmado sobre la vida de él. Un linaje santo, un linaje puro, un linaje sin mancha y sin arruga. Amén. Yo sé que Dios va a empezar a trabajar con él. Cuando Dios viene a nuestras vidas son tocadas por Dios, y entonces Él atrae la mirada a nosotros, y nosotros tenemos que seguirle, escuchar su voz, saber que Él está con nosotros y no tener miedo, saber que Él va a transformar y cuidar de nuestras vidas. Hubo un sueño que tuve, que el enemigo fue a atacarme y me dejó un mensaje escrito en la pared y en todo lado. Me decía: váyase de Villavicencio. Yo le dije: no me voy a ir, el que tiene que ir es usted. Amén. Él no nos puede tocar. Y vamos a empezar. Yo quiero que entremos en este tema. Yo quiero que sepamos que el Espíritu Santo es el único que puede tocar nuestras vidas, que el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar a Jesús, que el Espíritu Santo es la promesa de Dios para nuestras vidas, y que Él hará que nosotros estemos tan empoderados que nada nos apartará de la vida de Él. Por eso vamos a hablar del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu eterno. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios es omnisciente. El Espíritu de Dios es Dios, y ha sido dado a nosotros para que nosotros tengamos la confianza de que, como Dios en su Hijo venció las tinieblas, nosotros en el poder del Espíritu venceremos las tinieblas. Amén. Él va a confirmar la victoria que Jesús ya tuvo en la cruz de Calvario. ¿En dónde la va a confirmar? Diga: en mi vida. O sea que yo voy a ser más que victorioso. Yo voy a vencer las tinieblas. No voy a ver si las tinieblas se quieren ir.
No, ellas se tienen que ir porque en Cristo ya han sido despojadas y el Espíritu Santo nos va a revelar esa verdad a nosotros. Amén. Y vamos a empezar. Quise hacer las diapositivas. Es algo que quiero empezar a trabajar. Porque estamos por ahí haciendo un proyecto donde voy a ser un maestro. Entonces quiero empezar. El Espíritu Santo. ¿Qué hablar del Espíritu Santo? El Espíritu Santo estuvo desde la creación. Vemos al Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. Vemos al Espíritu Santo cuando el mundo estaba en desorden y en tinieblas. Lo vemos a Él ahí. Vemos a Él paseándose por esas tinieblas. Pero vemos cómo empieza Dios a mover su poder a través de su Espíritu para crear todo nuevo. Amén. Y ese poder está en nosotros para que todo nuevo en Cristo ahora nos pase a nosotros. Todas las cosas son hechas nuevas. El Espíritu Santo está sobre la vida de la persona que está en tinieblas y está moviéndose y está empezando a mirar cómo va a empezar a crear esa nueva vida, cómo va a empezar a inducir la persona a esa nueva vida que Él ya determinó hacer en nosotros. Amén. Entonces el Espíritu Santo no es un objeto lejano. El Espíritu Santo no es un objeto lejano o una presencia que no se puede percibir. Él es alguien que fácilmente puede ser identificado, alguien con quien podemos relacionarnos o asociarnos. O sea, podemos hablar con Él, podemos hablar con el Espíritu de Dios. En Romanos dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pueda que no sepamos cómo entrar a orar, pero Él nos ayuda. Y no solamente nos ayuda, sino que Él intercede. Y no solamente intercede, sino que nos dice las cosas que debemos de pedir a Dios. Entonces, evidentemente, tenemos que tener una relación con Él. Si usted no la tiene o nunca ha experimentado esa relación con Él, yo le digo algo: Él lo anhela celosamente a nosotros. No es que usted lo anhele, es que Él lo anhela. Él por eso se ha acercado a nosotros. Cuando Dios se acerca a nosotros, tenemos que entender que Dios no es un poder, que Dios no es algo en el cual nosotros, ay sí, solamente está en aquel. No, el Espíritu Santo mora en nosotros, nos enseña a nosotros y nos guía a nosotros. Entonces, Él quiere relacionarse con nosotros. ¿Cómo Él va a hacer que nosotros nos relacionemos con Él? Bueno, vamos a ir mirando el tema a medida que va pasando. ¿A dónde quedé? Relacionarnos. Siendo que Él es Dios, tiene la naturaleza de Dios, por lo tanto posee características que identifican como una ¿qué? Como una persona. La Biblia dice que Él se contrista. La Biblia dice que Él se apaga, ¿sí? Que no apaguemos el Espíritu. Y no es que Él se apague, es que nosotros lo ignoramos a Él. Él nos quiere ayudar. Él quiere que no caigamos en pecado. Él dice que en medio de la tentación es que Él nos ayuda. Pero ¿qué con los que caen en la tentación? No permitieron que el Espíritu Santo le ayudara a la persona. O sea, lo ignoraron, contristaron la presencia de Él en su vida. No que Él se haya entristecido, ay, se haya dolido, ay, me voy a colocar como un emo, porque no. Es que usted contristó la presencia de Dios en su vida, que es la que lo liberta de todo pecado o de toda posición que el enemigo quiere poner en su vida. Es la que nos hace hablar a nosotros con valentía. Es esa presencia de Dios, es la que nos dice a nosotros qué debemos hacer o qué llamado tenemos. Sin la presencia de Dios, sin la voz de Dios en nuestro corazón, diga, no somos nada. No tenemos vida eterna. Él es la vida eterna. Nosotros tenemos ahora vida eterna porque Él está en nosotros, porque Él nos selló con su Espíritu. Si Él no estuviera, solamente tendríamos vida y volveríamos ¿qué? A caer. ¿En dónde? En las garras ¿de quién? De la muerte. Pero como Él nos selló, entonces Él dice, ustedes tienen vida eterna porque yo estoy ahí. ¿Amén? Entonces evidentemente hay gente que nunca escucha al Espíritu de Dios. ¿Y acaso Dios tiene preferido? No, lo que pasa es que hay personas que sí buscan escuchar la voz de Dios,
que sí quieren escuchar la voz de Dios. Aún la Biblia dice, anhelen los mejores dones, pero hay gente que ni siquiera los anhela. Entonces, ¿cómo se van a manifestar si ni siquiera los anhela? Pues lo mismo pasa con Dios. Anhelamos a Dios en nuestro corazón. Él dice que nos anhela a nosotros. Entonces, si Él nos anhela a nosotros y nosotros lo anhelamos a Él, ¿qué puede pasar? Pues que tengamos una relación. Si usted se gusta y el otro se gusta y hay química, como dice ahí, entonces ¿qué más hay que hacer? Pues unirse, ¿cierto? Bueno, era un ejemplo. La gente no está simplemente interesada, escuche bien, en que se les enseñe la palabra, sino que desea la verdad ungida por el Espíritu de Dios. La palabra sin el Espíritu de Dios, diga, es una palabra muerta. Porque quien le da vida a la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra viva del Espíritu Santo de Dios, diga, es la que me liberta. Usted puede saber el versículo, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y no hay libertad en usted. ¿Por qué? Porque usted no ha permitido que esa palabra llena de vida entre en usted, sino que simplemente ve. Porque Satanás estuvo en la presencia de Dios. Cuando fue a acusar a Job, él estaba delante de la presencia de Dios. ¿Y cambió? No cambió. ¿Por qué? Porque la arrogancia de él no permitió que la verdad entrara en él, sino que al contrario, la verdad de Dios, él la sacó con la arrogancia y el orgullo de él. Mire, vea, ahí está el pollito. Entonces, evidentemente Dios no viene solamente con palabras a nosotros, viene con poder de convencimiento. Él nos convence de pecado para que creamos ¿en quién? En Jesús. Él nos convence de que Jesús es el único que tiene el poder para libertarnos del pecado. Él nos convence de que Jesús es el único que tiene el poder para librarnos de las fuerzas demoníacas. Él nos convence que Él es el único que tiene el poder de libertar nuestra familia. Si nosotros, Él no nos habla estas verdades y no nos las revela en nuestro corazón, entonces no hay nada. Y a que no adivina dónde están esas palabras, diga, en mi Biblia. Diga, mi Biblia. O sea que tengo que escudriñar ¿qué? Mi Biblia. Porque Jesús dijo, porque la palabra habla de ¿qué? A mí, de mí, escudriñela. Pero queremos entender las realidades espirituales, pero nunca nos sentamos a escudriñar la palabra. Si a mucho lo hacemos con esfuerzo para leer un versículo. Pero bueno, gloria a Dios, que aquí no hay de esos. El Espíritu Santo no solo nos unge ¿para qué? Para que ministremos la palabra de Dios con poder y autoridad, sino que también ¿qué? Nos protege ¿de qué? De las obras ¿de quién? De los ataques del diablo. O sea que el Espíritu Santo, que nos está hablando todos los días, que nos está enseñando, que nos está guiando, ¿Él va a permitir que el enemigo nos ataque y nos haga daño? No, porque Él nos ama. Para eso nos estás enseñando. Nosotros necesitamos entender la revelación de que Él sí nos protege. Porque a veces le damos más poder a las tinieblas que a Dios. Hablamos más del poder de las tinieblas que del poder de Dios. Hablamos más de lo que las tinieblas quieren hacer que de lo que Dios quiere hacer. Y si es verdad, no tenemos que omitir que hay tinieblas y que las tinieblas tienen poder. Pero tampoco podemos omitir de que hay un Dios y tiene poder y puede vencer esa oposición. Amén. Entonces, el Espíritu Santo no solamente es una persona, ¿sí?, que quiere tener una relación con nosotros, sino que esa persona tiene tanto poder que nos libera ¿de qué? De los ataques del diablo. ¿Por qué Él nos va a liberar de los ataques del diablo? Porque Él va a confirmar lo que Jesús dijo. Él va a confirmar lo que Jesús dijo acerca de nosotros. Y Jesús dijo que el Hijo de Dios, al que libertare ciertamente ¿qué? Era ¿qué? Libre. Y si usted no se siente libre, entonces hay que meterse con Dios. Sigamos. Pero entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo es un caballero, es benigno. Él no le controla a usted forzadamente. O sea, usted no puede decir, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven. Y en su corazón está lo rechazando. Porque Él de toda manera no va a venir a usted. Aunque está en todo lugar, aunque está en todo tiempo, aunque Él hace lo que Él quiere.
Ahora mire, el ungido. Ahora usted, a su tiempo va a estar aquí, hijo. Mi hijo, para los que no lo conocen en las redes. Entonces, el Espíritu Santo es un caballero. Usted, a través del quebrantamiento de su corazón a Dios, le va a permitir al Espíritu Santo tomar control de su vida. Si usted no muere a su vida, a su manera de pensar, el Espíritu Santo no va a tomar control de usted. Entonces usted se va a salir del propósito de Dios. Entonces ahí vemos cristianos frustrados. Entonces ahí vemos cristianos que mueren aún antes de tiempo, porque se salen del propósito y la vida de Dios. Si Dios en su propósito tenía planeado que usted se quedara 70, 80 años en esta tierra, usted fuera del propósito de Dios, no lo va a durar quizás, porque va a tener autoridad el enemigo sobre su vida. ¿Por qué va a tener autoridad el enemigo sobre su vida? Si usted es un hijo de Dios, porque usted va a estar resguardado y protegido por la guianza de su voz a su corazón. Él le va diciendo, es por aquí, es por allá. Usted tiene este llamado y usted ir detrás de ese llamado. Podemos ver tristemente muchas personas que se han salido del propósito de Dios y han caído terriblemente. Sus ministerios han caído terriblemente. ¿Por qué? Porque se han salido de la visión y el propósito de Dios. Necesitamos entender que hay una voz que nos guía y nos enseña. ¿Qué nos va a enseñar? Lo que Dios ya había determinado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. No es algo que Él se va a inventar. Es algo que Dios ya había determinado desde antes de que usted y yo naciéramos en esta tierra. Entonces, en esa palabra que Dios determinó para que usted viviera en esta vida, el Espíritu Santo nos la va a hacer conocer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar la voz de Él. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en lo que Él determinó para nosotros. Si nosotros decidimos hacer lo que nosotros quiera, quizás en la misericordia de Dios Él obre en algunas ocasiones, pero usted no le está permitiendo a Él que obre con esa libertad que Él quiere fluir en su vida. Entonces tenemos que cederle el corazón a Dios. Él no es un dictador. Él no dice, si es que se va a quedar aquí, yo hago lo que quiera. No, Él le muestra a usted el propósito, pero quien determina caminar en ese propósito, diga, soy yo. ¿Por qué, Adolfo? Porque Dios no es un dictador. Él no nos va a obligar a hacer algo que nosotros queramos. Nosotros tenemos toda la vida eterna delante de nosotros. Pero Él dijo, hay dos caminos: el ancho y el angosto. Ustedes deciden por cuál irse. Entonces, evidentemente el Espíritu Santo no nos va a forzar. Él no le controla a usted forzadamente, sino que Él es benigno, le guía, le habla, le causa tristeza cuando haya hecho algún mal y le devuelve al camino, ¿qué? Al camino recto. Entonces nosotros nos desviamos en algún momento y Él llega y nos persuade. Oiga, venga, no se vaya por ahí, venga para acá. Por ahí no es, yo no lo mandé por allá, venga para aquí. Entonces Él nos convence y nos vuelve, ¿qué? ¿A cuál camino recto? Al camino que a través de la palabra evidentemente nos va a traspasar y va a alumbrar. Pero Jesús tuvo un plan. Dios en Jesús tuvo un plan, ¿que era cuál? Restituir toda la humanidad. Pero ahora Jesús en nosotros tiene un plan. ¿Cuál? El que el Padre determinó para nosotros. Quizás usted está aquí, yo lo coloqué aquí en este tiempo para que usted sea un instrumento de bendición para ganar Villavicencio. Usted se puede ir para otro lado si quiere, pero si Dios le habló eso, quédese ahí. Si le dice váyase, váyase. Vemos al evangelista Felipe cómo estaba en medio de un avivamiento, habían señales y prodigios, pero el Espíritu Santo le dice, vamos para allí, vamos para allí. ¿Para dónde? Para el eunuco. Después de tener una multitud delante de él, el Espíritu Santo le dice que se fuera ante un eunuco que venía en una carroza. Y él hizo caso y obedeció. Y tuvo una experiencia tremenda en el Espíritu. ¿Que fue qué? Traspuesto. No sé cómo será eso. Pero bueno, hay gente que ha contado testimonio que ha sido traspuesto a otro lugar. Bueno, a mí no me ha pasado, pero si me pasa les cuento. El Espíritu Santo puede estar contristado. No le ignoremos, no le ignore usted a causa de que
Él es manso y apacible. El apóstol Pablo exhorta de esta manera: no contristen ¿qué? Al Espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que no contristemos al Espíritu de Dios, con el cual ¿qué? Fuimos sellados ¿para qué? Para la redención. No lo contristen. ¿Qué quiere decir no lo contristen? No ignoremos lo que Él nos está hablando. ¿Por qué? ¿Porque Él se va a poner triste? No, no es que Él se ponga triste. Lo que pasa es que Él sabe que fuera de la voluntad de Él no va a ir mal. Lo que pasa es que Él sabe que fuera de la voluntad de Él, quizás usted no vaya a lograr lo que Él desea hacer en su vida. Entonces por eso Él dice: no lo contriste. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él alumbra ¿qué? El entendimiento ¿de quién? De nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entender la palabra de Dios. O sea que Él viene y ¿qué? Y alumbra nuestro entendimiento, y de repente usted está mirando la palabra de Dios y algo pasó. Algo pasó ahí. Y usted se quedó en ese versículo, y vino una visión, y vino una revelación, y eso lo llenó, y eso lo empoderó. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. Pero hay gente que lee y nunca les pasa nada. Evidentemente hay algo mal en ellos, que no han permitido que el Espíritu Santo de Dios les alumbre el entendimiento a ellos, para que ellos vean la verdad de lo que están leyendo. No es solamente leer la verdad, es tener la revelación de la verdad en nuestros corazones. Entonces cuando nosotros tenemos esa luz de la revelación, entonces nosotros ya podemos ver el camino por donde podemos caminar. Entonces ya nos dicen: ay, Adolfo, es que usted tiene que traer un vasito para que yo le eche el aceite, y si usted no se echa ese aceite, usted no va a poder ser bendecido. Entonces usted dice: no, mentira del diablo. Aquí dice que la bendición no viene por un aceite. Aquí dice que la bendición viene porque Cristo llevó toda la maldición en la cruz de Calvario. Y yo creo esa verdad. Y evidentemente vemos ríos de gente detrás de esas situaciones, ríos de gente haciendo cosas que no saben, porque simplemente no se les ha sido revelada. ¿Y por qué no se les ha sido revelada? Porque ellos no han querido dejar su vida arrogante a un lado y ser mansos delante de Dios, sabiendo que a Dios no se le puede decir mentiras. ¿Amén? Entonces, cuando se encuentra en confusión de que es lo justo, Él le ayudará quitándole las nubes ¿de qué? De confusión. Si es que usted escucha atentamente la voz de Dios. Necesitamos saber cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Yo me puse a pensar en eso. Dije: ¿yo cómo fue que escuché la voz de Dios? Yo no era cristiano. Pero sí hubo algo. Me dejé llevar por un pensamiento que evidentemente era de Dios. Pues no sabía que era de Dios, pues no podía decir: ay, si este pensamiento es de Dios. Pues no conocía nada de Dios. Pero me dejé llevar por ese pensamiento, y era Dios obrando ahí. ¿Qué pasó? Escuché la voz de Dios. Un impío, escuchar la voz de Dios. Y lo más tremendo es que cuando yo escucho la voz de Dios, yo no lo miré. No, a Él no lo miré. No puedo decir que lo vi porque sería mentiroso. Pero cuando yo escuché la voz de Dios, yo dije en mi corazón: esta es la voz de Dios. ¿Por qué la reconocí? Yo no sé por qué la reconocí, pero sabía que era la voz de Dios. Y yo le dije: bueno, si es Dios, entonces le voy a empezar a preguntar unas cuantas verdades que yo en ese entonces tenía, según yo. Entonces, después de que yo escuché esa voz por primera vez, yo casi que puedo discernirla entre millares de voces. No he logrado quizás poder entender algunas cosas de Dios, que Él me habla a mi corazón a través de sueños y a través de cosas que yo sé que también lo hace con ustedes. Sino aquí lo importante es: ¿qué hacemos cuando escuchamos la voz de Dios? ¿Qué tan pesado es el pensamiento de Dios en nuestro corazón? ¿A dónde Dios nos quiere llevar con todo lo que Él quiere hacer? ¿O a quién le vamos a colocar más atención, si a las tinieblas o a la voz de Dios? Entonces el Espíritu Santo nos lleva a hacer todas estas cosas. A veces Él enviará otros hijos para hablarnos, o sea, profetas o un hombre de Dios. No necesariamente tiene que ser profetas. Entonces Él envía hijos, ¿para qué? Para que nos hable. Como no es capaz de escucharle, pues tiene que enviar a otro. ¿Para qué? Para que escuche por lo menos.
Pero aún con todo y eso, la gente tristemente a veces no entran en el camino de Dios. Dios les envía profetas, Dios les envía ángeles, Dios les envía sueños, hace hablar la burra como le habló a Balaán y no entienden. Entonces, ¿qué pasa con esa personita? Dios lo que quiere evitar en la vida de nosotros es que nosotros sigamos cosechando, sembrando en la carne. Él quiere que nosotros dejemos de sembrar en la carne, porque el que siembra en la carne cosechará ¿qué? Corrupción y muerte. Él quiere evitar a toda costa a nosotros, los hijos de Dios, que nosotros sigamos invirtiendo en la carne. Porque cuando menos piensa, viene una cosecha de corrupción y de muerte a nuestras familias. Y nos estamos lamentando a Dios: Señor, ¿y por qué pasó esto? Señor, ¿y por qué pasó lo otro? Y el Señor desde arriba Él está diciendo: mire, lo que está cosechando fue lo que sembraste. Señor, ¿y por qué se me destruyó el matrimonio? Señor, ¿y por qué se...? Pero siempre sembraste en la carne y por eso nunca lo pudiste levantar, porque nunca me escuchaste. Aún Dios a veces pone el sentimiento para leer la misma palabra, y la misma palabra nos está hablando, y nosotros decimos: ay, si aquella persona estuviera escuchando esta palabra que estoy leyendo. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros no sembremos en la carne, porque pueda que usted ahorita esté sembrando la carne y no esté viendo las consecuencias. Pero le voy a decir algo: llegará un día donde usted va a cosechar lo que usted sembró. Y ahí sí sembró en la carne, porque va a venir mucho lamento para su vida. Y eso es lo que el Señor quiere evitarnos. Por eso hay que aprender a escucharlo, a entender la luz que Él nos quiere dar y disponer nuestro corazón. Los orgullosos se lo ve de lejos, pero Él, el humilde y el manso, ¿el qué? Está con su oído ahí y con su mirada atenta. Y Él quiere evitarnos a toda costa que el enemigo se empodere de la vida de nosotros a través de la carne. Si usted no siembra en la carne, yo necesito decir una profecía: todo lo que usted va a sembrar, todo lo que usted va a cosechar será abundancia y gracia delante de sus ojos. Eso es lo que usted va a cosechar. Entonces el Espíritu Santo viene, le guiará a usted para que designa entre la sana doctrina y ¿qué? Y la falsa. O sea que el Espíritu Santo está ahí hablándole, y de repente a alguien le salió una herejía de la boca, y el Espíritu Santo inmediatamente le dice: desecha esa palabra que no viene para ti. Pero a aquel persona que no tiene ese discernimiento espiritual, le parece bien y la coge y se alimenta de ella. Y que no adivina qué va a cosechar usted con esa palabra en su corazón. A que no adivina. Va a cosechar un desvío total de la palabra de Dios, un desvío total de lo que Dios quiere hacer en su vida, porque usted empieza a creerle a hombres y no a Dios. Por eso la Biblia dice que el hombre espiritual, Dios le da testimonio ¿de qué? De lo espiritual. Entonces a toda costa necesitamos ser espirituales. Esa es nuestra meta, crecer en el Espíritu. Si no crecemos en el Espíritu, nosotros no vamos a cumplir ningún propósito, nosotros no vamos a tener ninguna meta, y nosotros siempre vamos a estar desviados y nunca vamos a cosechar nada de Dios. Porque todo lo que sembró, lo sembró en la carne, y la carne es de las tinieblas. Entonces el Espíritu Santo nos guía a discernir entre la sana doctrina y la falsa. Porque a veces hay mezcla entre la sana doctrina, pero el Señor dijo que si hay un poquito de levadura, se daña toda la masa y hay que desecharla. Porque yo les puedo predicar bonito a ustedes, pero a lo último les digo: ay, mire que hay este vasito con agua, y si ustedes no se lo toman y no se lo echan todas las madrugadas en ayunas, entonces ustedes no van a ser bendecidos. Ya todo lo que usted predicó la embarró, ya no hay nada. ¿Sí? ¿Verdad? Porque así vemos iglesias que aparentemente hablan muy bonito y hablan de Dios, porque es que el diablo, para engañar a los hijos de Dios, tiene que hablar de Dios, porque si habla de él mismo, ninguno le va a creer. Bueno, aunque ya hay una iglesia que es la luciferiana, está por el quien dijo que eso es terrible. Yo no entiendo la gente, pero bueno, hay hijos del diablo más que otros. Entonces el Espíritu Santo nos enseña estas cosas, a encontrar. El Espíritu Santo le ayudará a discernir entre la iglesia que no enseña el evangelio completo y la que enseña su voluntad completa.
Hay iglesias que definitivamente enseñan lo que ellos creen que a ustedes les sirve. Los que ellos creen. Por eso se han levantado muchas personas y aún han llegado a idolatrar hombres en lugar de a Dios. Le han enseñado a la iglesia a que la iglesia mantenga como atrapada por el brazo de un hombre, que si el hombre no está, no se hace nada. ¿Sí? Entonces nosotros aquí no. Nosotros siempre le vamos a enseñar a ustedes que lo que nosotros podemos hacer en el Espíritu, todos lo pueden hacer en el Espíritu. Nosotros tenemos el poder para orar por nuestra familia y que nuestra familia sea libre. Si somos guiados por el Espíritu va a orar. Si no somos guiados por el Espíritu, probablemente nos vayamos a estrellar. Amén. O en su misericordia Dios lo saca a uno de las embarradas que uno hace a veces. Amén. Entonces, sigamos. El propósito. El Espíritu Santo es una persona sin igual que tiene un propósito divino para cada persona. Él no es exclusivo. Él le dijo, ay no, Adolfo, porque me cayó bien, entonces le voy a dar este propósito para que resalte más que otros. No, este propósito en el cual yo estaba y estoy, me lo designó el Señor antes de que yo naciera, antes de que el mundo fuera creado. El Espíritu Santo está recordando lo que Él ya determinó en su corazón para mi vida y para su vida. Entonces el Espíritu Santo tiene un propósito para cada uno. Él ha sido enviado para cumplir la voluntad ¿de quién? Del Padre en nuestras vidas. Él ha sido enviado para cumplir la voluntad del Padre en su vida. Su obra es exaltar y glorificar ¿a quién? A Cristo. Si no están exaltando a Cristo en esa congregación, hermanos, sálganse de ahí. Si están exaltando un hombre y no al Señor, hermano, sálgase de ahí. Porque en algunas ocasiones han dicho que aún la autoridad que tiene la persona que está ahí es porque se la dio el pastor para echar fuera demonios. Y así se han atrevido a hablar. Que si el pastor no le da la autoridad al Hijo de Dios que está ahí, entonces no puede echar fuera un demonio. Como si fuera el pastor el que le diera la autoridad a la persona. El que le da la autoridad a la persona es Dios. Si usted tiene un demonio en la casa, levántese y échelo fuera. Así de sencillo. Entonces, él no puede ser detenido por ninguna fuerza ¿de qué? Del maligno, sino que sigue la obra en unión con el Padre. O sea que si usted está en esa comunión con el Espíritu de Dios, definitivamente ninguna obra ¿de qué? De maldad usted lo podrá ¿qué? Detener. ¿Por qué? Porque ninguna obra de maldad lo puede detener a él. Y si nosotros estamos siendo guiados por Él, significa que Él va delante de nosotros, quitando todo obstáculo que nosotros podemos llegar a tener en nuestras vidas. Amén. Sigamos. El Espíritu, su venida. El Espíritu Santo cuando viene sobre el creyente. El Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos el día de ¿qué? De Pentecostés. Y miramos que ellos estaban juntos esperando ¿qué? La promesa. Me quiero quedar aquí un poquitico. Evidentemente esto pasó ¿en quién? En los apóstoles. Pero es que nosotros no somos los apóstoles. Nosotros estamos hoy 2000 años después. ¿Cómo va a pasar en nosotros? Jesús les dijo que esperaran. Y ellos estaban ¿qué? Esperando como Jesús le había ¿qué? Mandado. Entonces si es una promesa que el Señor le hizo a los apóstoles, evidentemente es una promesa para nosotros también. Entonces nosotros tenemos que estar anhelosos del poder del Espíritu para que nosotros podamos testificar el nombre del Señor. ¿Hay poder en la vida de nosotros? Sí hay poder en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos empodera y nos llena todos los días a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros testifiquemos de que el reino de Dios es verdad. Y el reino de Dios tiene poder. Y el reino de Dios, ¿qué más? Está en nosotros. Entonces nuestros hijos pueden ver el poder de Dios a través de nuestras vidas y convencerse. Pero ¿cuál es el poder de Dios en nuestras vidas? El fruto del Espíritu. Porque es que a veces la gente quiere el poder sin carácter. Y ahí es donde la embarran. Ahí es donde dañan el evangelio.
Pero necesitamos el poder de Dios, pero necesitamos el carácter de Dios para que el poder de Dios sea sostenido en un buen testimonio delante de los hombres. Porque si no hay carácter, ese poder de Dios va a ser blasfemado delante de los hombres. Pero a Jesús, aunque le quisieron injuriar su nombre o meterle cuentos a Jesús, decían que no podía. ¿Por qué? Porque Jesús mostraba todo lo contrario. Aún Pilato dijo: yo no veo nada en este hombre. Y se llegó a lavar las manos. A pesar de que Jesús lo confrontó, no vio nada malo en Jesús. A pesar de que Jesús lo confrontó como lo confrontó, le dijo: usted no tiene poder para tocarme. Había tanta convicción en él, pero había tanto testimonio en él, que no había nada de que se podían coger de él. Amén. Entonces el Espíritu Santo descendió por la promesa de ¿quién? Que Jesús le había dado a los apóstoles. Por eso descendió el Espíritu Santo, porque el Señor les dijo: esperen aquí hasta que ¿qué? Hasta que no descienda el Espíritu Santo sobre usted, para que ungirlos, para dar testimonio de lo que van a hablar. Entonces Jesús colocó un propósito sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces pidan el poder del Espíritu para que ustedes den testimonio de la voluntad de Dios sobre sus vidas. Si va a ser empresario, Dios los va a ungir para ser los mejores empresarios. Si va a ser un apóstol, Dios lo va a ungir para ser un apóstol. Si va a ser profeta, Dios lo va a ungir para eso. Y le va a proveer todo lo que usted necesite, y va a colocar todas las personas que usted necesite. Porque aún Caifás, siendo el que estaba en contra de Jesús, el Espíritu Santo tomó su boca para decir: porque es mejor que uno muera por ¿quién? Por muchos. Y era el Espíritu Santo hablando a través de la boca de él. Él profetizó esas palabras. Entonces no se nos haga raro que aún los impíos profeticen. Porque el Señor dijo que si nosotros no hablamos, hablarían las piedras. Amén. Entonces, siendo llenos del Espíritu Santo, los discípulos empezaron ¿qué? A predicar de Jesucristo. Su predicación resultó tan eficaz que los que observaron quedaron ¿qué? Maravillados de que estos hombres galileos sin letras hablaban de manera que entendían todos ¿en qué? En sus propias lenguas. Hubo un poder que se desató. Cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu para hacer el propósito al cual fuimos enviados, la gente va a saber que Dios está con esa persona. La gente va a saber que esa persona, Dios le da autoridad para hacer lo que está haciendo. Por eso es que yo creo en el avivamiento. Por eso es que no desisto. Y yo voy a ver ríos de gente. Aquí ya no, en otro lugar más grande. Porque aquí nos va a quedar pequeñito muy pronto esta vaina. Ya toca un lugar más grande. Ya lo ungí todo. Le caben como 15,000 personas bien acomodadas. El Señor me va a ungir para ese propósito. Y se va a manifestar. Lo tenemos que creer. Tenemos que creer esa verdad en nosotros. No que esto va a ser para otro, va a ser para usted porque Dios se lo ha hablado. Si usted piensa que lo que Dios le ha hablado es para otro, entonces se equivocó. Porque muchas veces nosotros pensamos que es que, quizás sea para otro, o quizás no es el tiempo. No, a mí esa palabra no me la han logrado meter en mi corazón. Que es que no es el tiempo de Dios. No, para mí es el tiempo de Dios. Así de sencillo. El Señor me habló, voy para allá. Aunque no lo vea, no quiere decir que porque no lo vea no lo esté creyendo. Voy a seguir caminando. Algún día se va a manifestar. Yo no sé qué oraron los apóstoles ese día, esos 10 días que duraron orando mientras que el Espíritu Santo descendía. Pero estoy seguro que lo que ellos tenían en su corazón era: Señor, su promesa. Señor, su promesa. Usted nos dijo, de aquí no nos vamos. Yo creo que ese sentimiento lo tenía en el corazón. Pues nosotros hagamos lo mismo de acuerdo a la promesa que cada quien Dios le hizo. Que si va a hacer lo que sea, pues espere ahí y siga, pero siga. No desista de esa palabra. Si el Señor lo llamó a ser profeta y un profeta grande a las naciones, pues no desista hasta que esa palabra se haga carne en su vida. Ellos duraron 10 días clamando: empodérame, Señor. Si usted cree que su familia va a ser salva porque usted está ahí en medio de ellos, pues entonces dígale al Señor la promesa: empodérame para que ellos vengan a los pies suyos. Y no desista,
Porque es que el problema es que nosotros, como no lo vemos en unos días, entonces simplemente dejamos de hablarlo. No podemos. No podemos. Porque el enemigo sí está interesado en que nosotros desistamos. Ese sueño que yo tuve si era el diablo, me dio hasta felicidad. Destruyó todo el primer piso en el sueño. En el primer piso lo destruyó. Y yo miraba que el fuego no podía entrar arriba al apartamento donde nosotros vivimos. Y yo me desperté en el sueño. Y en el sueño yo le decía: amor, tráigame un baldado de agua porque ahí hay fuego. Pero el fuego no consumía nada de lo que había dentro de la casa. Y lo apagué. Y yo dije en el sueño: me están haciendo brujería. Y bajé corriendo al primer piso y efectivamente ahí estaban los brujos metiéndole candela al piso abajo para que la candela subiera al segundo piso. En el sueño, no estoy hablando del sueño. Y me quedé yo mirando. Y como miraron que no me pudieran hacer nada en el sueño, entonces me dejaron escrito en la pared: dejen Villavicencio, váyanse de Villavicencio. Entonces yo en el sueño decía: mentiroso el diablo, porque el Señor me quiere aquí en Villavicencio, los que tienen que ir son ellos. Y me desperté del sueño. Entonces significa que el enemigo sí quiere que nosotros abordemos el plan de Dios. Él sabe que esta casa está creyendo en avivamiento. Él sabe que esta casa, cuando descienda esa promesa con poder y gloria, y no que no esté en nosotros por medio de la fe, pero un día se va a manifestar. Y cuando eso se manifieste, le vamos a arrebatar todas las almas que el enemigo ha tenido cautivas en su mano, por manos de nosotros. Y yo así lo creo. Jesús no solamente necesitó 12 para impactar la humanidad, que hasta el día de hoy se habla de eso, pero realmente solamente se necesitó uno, y fue Jesús. Él fue el que inició todo, y nosotros solamente necesitamos uno, y es Jesús. Y Él es el que nos ha hablado, y con Él es suficiente. Si Él va conmigo, es suficiente. Pero si otro se añade, gloria a Dios. Y vamos a orar hasta que no veamos la manifestación. Está determinado en cada uno de nuestros corazones, por lo menos en el mío lo está. Entonces ellos no oraron. ¿Qué oraban? Ellos estuvieron en sus corazones todos los 10 días orando. ¿Qué oraron? Señor, tú nos prometiste. Señor, el Espíritu Santo nos va a investir con poder. Señor, yo creo que esa era la oración de ellos todos los días. Pues la oración de nosotros va a ser igual. Hay una promesa, hay una cosecha que recoger. Pero esta cosecha la podemos recoger en nuestras propias fuerzas. No la podemos recoger en nuestras propias fuerzas. Nosotros convenceremos las almas, no las podemos convencer. Pero si hay uno que sí las puede convencer, si hay un poder que sí las puede traer, y ese es el poder del Espíritu Santo de Dios, el cual Él nos ha prometido que nos va a traer esa gloria para nosotros ir a recoger esa cosecha. Y por eso vamos a empezar el miércoles a ungir este barrio. Yo solamente les pido a ustedes que, aunque tengan errores, porque los tenemos, nunca pierdan la fe, que la fe va a purificar ese error y lo va a quitar. Sigamos. Él vive dentro. El Espíritu Santo vive en los corazones de los hijos de Dios. El Espíritu Santo no es un extranjero para ellos, sino que es que un amigo, una persona que les acompaña. Si Él nos acompaña, ¿cuántas veces usted se ha sentado a hablar con Él? Si Él nos acompaña, ¿cuántas veces Él le ha dado una estrategia a usted para ganar los hijos, para ganar el esposo, para ganar los padres, para ganar lo que sea? Yo puedo contar el testimonio con mis papás. Él me dio una estrategia y yo me metí a ayunar, y ellos conocieron el poder de Dios ese día y al otro día se bautizaron. Y eso es un orgullo mío. Eso es un orgullo mío, que Dios me dio la estrategia para ganar a mis padres. Porque yo quería que ellos fueran llenos de la vida de Dios. Y no porque yo quería, es porque Él los anhelaba a ellos ahí. Y me metí con el Señor esos días. Y mis papás conocieron ese día el poder de Dios. Había algo que no los dejaba a ellos meterse con la vida de Dios. Aunque sé que quizás ellos no hayan coronado como el hombre perfecto. No, siguen estando ahí, pero ya con algo diferente, con un sello en ellos que los marcó.
y que los atrajo, y que usted les habla de Dios y ellos ahí ponen cuidado, y que usted les dice, papá, que ahí ellos están, sí, hijo. Antes no lo hacían, porque había algo que los ataba a ellos y no los dejaba. Pero ese día nos descubrimos cuántos eran los que los estaban atando. A mi papá eran 7 y mi mamá eran 3, porque los conté cómo salía uno por uno. Y al otro día se bautizaron. Entonces el Espíritu Santo sí nos puede guiar para libertar a alguien. ¿Tenemos que orar? Claro que sí. ¿Tenemos que buscarlo? Claro que sí. Pero que el anhelo verdaderamente de nosotros sea la libertad de ellos. Porque no podemos anhelar algo y decir, sí, es que verdaderamente yo quiero que él sea salvo. Pero es que no, él se lo merece. Él ha sido muy malo, muy corrupto, muy cochino. Entonces realmente, una oración tapa la otra. Entonces no podemos hacerlo. Entonces lo que yo les estoy diciendo aquí con las almas, no importa en donde ellos estén, que el anhelo profundo de nuestro corazón es salvarlo a toda costa a ellos, por encima de cualquier cosa. Así hayan descendido a la mazmorra más cochina que haya sobre la faz de la tierra, de allá el Señor los va a sacar. Pero no podemos no justificar, sino decir, no, es que él está ahí en la calle porque se lo merece. No, porque entonces anularía usted la oración que está deseando en su corazón salvarlos. La anularía, porque entonces le está diciendo al Señor, yo lo quiero salvar, Señor, pero es que él se merece estar donde está. Entonces anularía usted la oración. Por encima de cualquier cosa, la humanidad no tiene la culpa. La culpa la tiene el pecado. Y le vamos a quitar ese poder al pecado sobre la vida de ellos. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu. Porque el Espíritu nos va a guiar a hacer cosas tremendas en esta ciudad. Entonces el Espíritu vive dentro para convencernos a nosotros de esa verdad. ¿De cuál verdad? De querer ver a nuestros hijos libres. Si verdaderamente nosotros amamos a nuestros hijos, entonces veámoslos libres. No importa el error que ellos hayan cometido. A mí Dios, cuando el Señor vino a mi vida, Él nunca me preguntó cuántos errores yo había cometido en mi vida. Él a mí nunca me lo dijo. Él simplemente me salvó. Él simplemente me atrajo a su presencia. Él me hizo ver mi pecado. Sí me lo hizo ver, pero no para refregármelo en mi cara, sino para sacarme de ahí. Es más, ni siquiera yo sabía que me quería arrepentir, pero Él me dijo que me tenía que arrepentir y lo hice con todo mi corazón. Y si lo hizo conmigo, ¿por qué yo tener que decirle a alguien lo contrario que el Señor haya hecho conmigo? Porque si por gracia recibo, por gracia doy. Y si yo deseo ser perdonado, pues perdono al que sea. Y si yo deseo ser restaurado, pues quiero restaurar al que sea también. Porque la salvación es para todos. La salvación no hace exclusión de personas. Al contrario, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Entonces tenemos que quitarnos nuestro pensamiento el pensamiento de nuestro corazón a toda costa, que no es lo que nuestros ojos ven. Que si es verdad, va a haber gente que va a ser desagradecida en la vida con lo que Dios hace en la vida de ellos. Si es verdad que va a haber gente que nos va a querer escupir en la cara, aún nosotros ayudándole. Si es verdad, pero la gracia dice todo lo contrario a lo que nosotros vemos. Y por eso tenemos que entender que para salvar a Villavicencio, a las almas de Villavicencio, ese deseo tiene que estar en nuestro corazón. Que aunque nos estén crucificando, estemos diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque si supieran lo que hicieran, nunca hubieran matado al Señor. La gente allá nos está rechazando, porque en cierta manera hemos dado mal testimonio del Evangelio. Pero con todo y eso, el Espíritu de Dios está interesado en sacarlos a ellos. Y por eso deseamos la promesa. ¿Cuál promesa? ¿No tenemos el Espíritu Santo? Sí lo tenemos. Pero el poder de la promesa, por fe la estamos creyendo, pero va a llegar un día que se va a manifestar en medio de nosotros. Y ese día no está lejos. Lo puedo ver casi en este mes, en este año, por no decir. Entonces seguimos. El Espíritu Santo no solo está presente en los corazones de los hijos de Dios, sino que los llena de su presencia.
Señor, ayer estaba orando y dice que el amor echa fuera el temor, ¿cierto? El amor de Dios echa fuera el temor de nosotros. Si nosotros tenemos temor de algunas cosas, es porque el amor de Dios no está fluyendo en nosotros. Y si el amor de Dios no está fluyendo en nosotros, es porque el Espíritu Santo no nos está llenando. Y si el Espíritu Santo de Dios no nos está llenando, es porque nosotros se lo estamos impidiendo. Porque Él nos anhela, Él quiere con nosotros. Entonces, ¿qué hace que nosotros no tengamos esa vida? Yo he tenido conflictos fuertes, aún tristemente con pastores. Pero le digo al Señor, ellos son hijos como yo. Ellos son mis hermanos. Y los bendigo. Y los bendigo. Porque si yo deseo ser perdonado, entonces yo tengo que perdonar a todo el que esté delante de mí. Si yo deseo ser restaurado, entonces yo tengo que desear la restauración para todo el mundo. Porque ¿quién soy yo para ser restaurado? ¿Y quién es aquella persona para no merecer la restauración? Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero sigamos, ya vamos a acabar. Vamos a mirar el tiempo, que no me pase. Hay mucha tela por qué cortar. Ya vamos a terminar aquí, en el otro. ¿No hay más? Sigamos. Su obra. El Espíritu Santo sigue impulsando y atrayendo al Padre a los que viven, ¿qué? En pecado. Él no puede morar en un corazón no rendido y Él no puede morar en un corazón no rendido y que no cambia. Pero con mucha paciencia, escuche bien, y amor le guía, ¿qué? Al arrepentimiento. Ahí podemos ver la salvación. Sabemos que el Señor no puede morar en los corazones de los impíos. Sabemos que no lo puede hacer. Pero ¿Él qué hace? Con mucha paciencia y amor los guía, ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Para qué los guía al arrepentimiento? Diga, para Él entrar en ellos, así como lo hizo en usted y lo hizo en mí. Usted no se arrepintió porque usted quiso. Si usted se creía eso, se está creyendo una vil mentira del diablo. Usted se arrepintió porque el Espíritu Santo lo convenció de arrepentimiento. Ninguna persona puede ir, ay, es que yo me voy a ir a arrepentir delante del Señor hoy y salir así, así. No, me arrepentí porque yo fui y busqué. No, eso es mentira. Ahí es donde la vanidad y el orgullo caen. Usted se arrepiente porque el Espíritu Santo le convence a usted de pecado. Él hace toda la obra. Es algo, cuando yo veo esto del Espíritu Santo podría hablar mucho, horas y horas. Él tiene que ser nuestro amigo. Él tiene que ser nuestro consejero. Él tiene que ser la vida que nosotros tenemos. Él está por encima de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra esposa. Él está por encima de todo. Y a Él nosotros le merecemos, le tenemos que dar el primer lugar. Por encima de todo. Pero si nosotros le damos el primer lugar a Él, entonces nosotros estamos amando a todo el mundo. Entonces nosotros queremos restaurar a todo mundo. Entonces nosotros queremos que todo mundo sea salvo. Entonces nosotros queremos que todo mundo sea bendecido. Porque si eso no pasa, entonces usted no está teniendo comunión con el Espíritu de Dios. Porque lo primero que le enseña el Espíritu de Dios es que por lo que gracia recibió, por gracia lo damos. Si eso no está en usted, usted no puede decir que el Espíritu Santo de Dios le está enseñando. Porque es lo primero que le enseña. Por gracia recibes, por gracia das. Y lo que nosotros por gracia hemos recibido, palabra, amor, benignidad, misericordia de Dios, pues salgamos a dar lo mismo y a anunciarle a todos que ellos pueden tener lo mismo como nosotros lo tenemos. Y a decirle a todos que ellos pueden tener aún más que lo que nosotros hemos recibido.
Porque aún Jesús dijo, porque aún cosas mayores harán ellos. Pero aquel que quiere ser envidioso es que yo quiero que Dios me use a mí y que me vea a mí y que todos estén al lado mío. Pues ese no ha conocido a Dios. Porque Jesús, siendo el más grande, Él dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Y llegó Pedro en la primera prédica y salvó 3,000 personas a través del poder del Espíritu. Jesús no lo hizo, pero Pedro sí. En la otra 5,000. Después su sombra sanaba. La sombra de Jesús nunca dijo que sanaba, pero en Pedro sí. Ese mismo deseo tenemos que estar. Y vamos a hablar de esto. Vamos a llenarnos de esta pasión. Vamos a llenarnos de este amor, para que nosotros veamos a nuestra familia y no la veamos a los pies del Señor. Que nuestro corazón duela, que nuestro corazón gima delante de Dios, porque sabemos que si ellos no se arrepienten van a tener una eternidad llena de tormento que no se lo deseamos a nadie. Y eso tenemos que hacerlo carne en nosotros, que a nosotros nos duela que nuestra familia no venga a los pies de Cristo. Y que entonces ellos tienen que ver el amor de Dios puesto en nuestros corazones para que ellos quieran venir. Porque es que el Señor es irresistible, pero es que Él se resiste, es por los hijos que no quieren mostrar el amor. A veces la gente no viene al evangelio porque no quieran amar a Dios. A veces no vienen al evangelio porque dan mal testimonio de Él. Pero nosotros no vamos a hacer así. Y lo vamos a hacer por 3 cosas. Primero, porque queremos conocer a Dios en toda su plenitud. Lo más profundo de su amor, que se derrame en nosotros y que nosotros respiremos eso. Segundo, porque queremos hacer el propósito de Dios. Porque queremos agradarle a Él, caminando en lo que Él quiere que nosotros caminemos. Y tercero, porque Él quiere darnos galardones. Y nosotros vamos por esos galardones. Nosotros vamos por esos premios que Él tiene. La salvación es todo, pero encima de ese todo Él quiere darnos galardones. Él quiere premiarnos. Evidentemente va a haber gente que no va a ser galardonada, porque yo los vi y la Biblia lo dice. Pero el Señor no quiere eso con nosotros. Hoy quiero dejar ahí ya. Creo que el Espíritu Santo, vamos a empezar a ver la gloria de Dios. Vamos a empezar a ver a nuestros hijos acá. Empecémoslos a ver por lo menos. Pero por lo menos sentémonos un día a hablarles del amor de Dios. Pero dejémonos usar por Dios. Porque es que nosotros no los convencemos con nuestras palabras a nadie. Aún los testigos de Jehová pueden convencer ellos con sus palabras, pero eso va a caer. Pero nosotros permitámosle a Dios que Él convenza. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Señor, creo firmemente que tu Santo Espíritu se derrama en los corazones de cada uno de nosotros con una sobreabundancia de amor que rebose, Señor. Que miremos las almas perdidas, Señor, y supliquemos a ti, Señor, para que ellos no se pierdan, para que no tengan esa eternidad de tormento, Señor. Que a veces la gente se enferma y quiere mejor morirse. ¿Cómo será entonces, Señor, en un lugar de tormento donde todo va a ser triste y oscuridad y dolor y llanto, Señor? Pero hoy, Señor, convéncenos a nosotros. Queremos ser usados por tu presencia, pero convéncenos y haz que nuestro corazón se humille delante de ti. Y nosotros cedemos nuestra vida a ti para que tú la uses y sea un vaso de honra en tus manos, Señor. Gracias, Padre amado, por esto. Gracias, Señor, porque creo firmemente que esto que tú traes es algo inminente. No vamos a tener sabiduría de hombre poniéndole argumentos de hombre a este avivamiento, sino que vamos a estar solamente confiados en ti, en que tú lo haces y que nosotros somos tus vasijas y tú las usas nomás. Y que tú no vas a permitir que ninguna de sus vasijas se quiebre, porque tú las protegerás con tu poder, porque tú las protegerás con tu fuerza y con tu omnisciencia y con
con su poder, Señor. Padre, imparto esta vida sobre ellos, y no que ellos no la tengan, sino que aún rebose más de lo que ya tienen, Señor. Gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a pedir las ofrendas. Aquí la hermana va a hacer el favor. Vamos a despedirnos de las redes. Bueno, Dios los bendiga a todos los de las redes. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos hasta la próxima.